Cuando pensamos en educación, en Newstad, y evaluamos este especial, empezamos a bosquejar a ver en qué lugares del mundo la educación había sido prioridad. ¿De qué se había nutrido un país a la hora de pensar cómo hacer que las futuras generaciones sean mejores? Encontramos diferentes casos y uno es Corea del Sur. Tuvimos la oportunidad de conversar unos minutos con Juan Nam, que es el director de COTRA, que es la oficina comercial de la embajada, que depende del Ministerio de Industria de Corea del Sur, y tiene la amabilidad de regalarnos algunos minutos para entender un poco más este espíritu del sistema educativo. Vamos entonces, Juan, me interesa saber ¿de qué se nutre? ¿Cuál es el valor esencial? ¿Qué es eso de lo que se logró hacer Corea después de tanta decadencia y tanta guerra y tanta ocupación? ¿Cómo hizo para renacer, para poder forjar un sistema educativo que hoy es modelo a imitar en todo el mundo? Pues a la primera pregunta, pues Corea, como te dije, al no contar con recursos naturales, pues apuesta el gobierno por el desarrollo en la educación de la población. Ese es como uno de los principales temas, después sobre todo de la guerra de Corea, pero no te había mencionado que antes de eso, de 1910 a 1945, Corea fue ocupada por Japón. Entonces, por ejemplo, mi abuela o mis abuelos estudiaron japonés en la escuela. Claro. Entonces, siempre, pero tuvimos un espíritu de independencia, que en el 45, pues el 15 de agosto es el día de la liberación de la independencia de Corea. La capitulación japonesa termina y... Efectivamente, ¿no? Con la bomba de Hiroshima. Y después, en 25 de junio de 1950, estalla la guerra entre las dos Coreas, que, como bien sabrás, era donde se confrontaron los ideales de la Unión Soviética, el comunismo, con el capitalismo de sí, así como fue Chiang Kai-shek en China, Corea tuvo su bipolaridad, ¿no? Esa situación binaria de Occidente y Oriente, comunismo y capitalismo. Entonces también tienes que ponerte en esos zapatos. Venimos de una época muy complicada después de la ocupación japonesa, donde se pierden las raíces, se vuelven a retomar. Bueno, nunca se pierden las raíces del todo. Se retoma y cuando ya empiezas a levantarte, ¡pum! Otra guerra que deja de 3 a 6 millones de fallecidos, casi el 10 al 20% de la población. Bueno, esto no lo pongas, no tengo los datos, pero incluso los datos tampoco son pues certeros porque no había censo y todo. No hay rigurosidad histórica. Pero lo que se dicen de soldados de 1,5 a 3 millones que fallecieron y civiles pues de 3 millones más o menos, o sea, un drama total. Entonces llegas ahí, Corea está sumido en la pobreza. ¿Cómo salimos? Decía el general MacArthur, decía, este país no se recupera ni en 100 años, decía. O sea, era tan desolante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace los gobiernos y las políticas que se toman, hay que invertir en educación, hay que formar a las personas. No tenemos ni una gota de petróleo, el único recurso natural que tenemos es el recurso humano. Entonces, hay que meterle a la educación, ¿no? Por eso se inicia una profunda reforma educativa. En el 49 creo que se aprueba la ley para la educación primaria obligatoria. Hay un consenso social de que un buen sistema educativo es la base del crecimiento del país. O sea, hay un consenso ya generalizado social de dolor después de la guerra y de la independencia, que dice, tenemos que volver, o sea, crear nuestra identidad y salir. Y hay que tener en cuenta que en esa época la mayoría de los adultos eran analfabetos, porque también aprendieron japonés en la escuela y también estaban pues... Sí, había un campesinado muy poco formado intelectualmente. Efectivamente, además dependíamos también mucho del campo, ¿no? Claro. Sí, eso. Entonces, aparte de recuperar el idioma y todo eso, es que los cimientos son en la educación, y eso se prolonga durante toda la historia, incluso hasta el día de hoy. Como te decía antes, lo de los hagwons, un niño coreano de secundaria está yendo a 3-4 hagwons al día, y ¿Cuándo se incorporan? Academias
Se incorporan, ¿qué te digo ya? A las 7:30, 8 al colegio público, y cuando terminan a la tarde se van. Por ejemplo, mi hija, que tiene 12 años, bueno, nosotros no la mandamos, fuimos de los pocos que tal. ¿Resistieron? Pero no, si fuera... hasta el año pasado no, pero este año si me hubiera quedado en Corea sí lo hubiéramos mandado. Matemáticas, pues a lo mejor inglés, historia, son como las tres principales. Y luego le metes taekwondo o una actividad musical, y son ya 3, 4. Y se van a las 10, terminan a las 10 de la noche en eso. Esos están de 7:30 de la mañana a 10 de la noche. De la noche, un chico de secundaria es lo normal. Entonces le metemos mucha educación. ¿Cómo se llaman los centros? Hagwon, HAKWON, Hagwons, que son academias. Hagwons. Sí. Entonces, de hecho, te hablaba antes de lo de la recolección del oro cuando nos tocó la crisis del FMI en el 97 y el 98. Fíjate que en lo que es la cesta familiar se redujeron obviamente un montón de gastos, pero en la educación incluso aumentó en épocas de crisis. Creo que aumentó, no tengo el dato exacto, pero o se mantuvo o aumentó. Entonces, ahí hay un insight diciendo de que... ¿Es por ahí? Sí, es por ahí. Vuelvo a decir, no tenemos recursos naturales, no nos queda otra. Si tuviéramos también el oil and gas o un vaca muerta en Corea, a lo mejor no invertimos. No, yo creo que sí, invertiríamos en educación, pero para es una cuestión filosófica. Ingenieros que puedan hacer eso. También más ya desde la época de posguerra, de esos cimientos que hablábamos de la política gubernamental y el consenso social, ya es educación. O sea, es lo primero que se invierte, y hoy en día todavía se piensa más en las futuras generaciones que en la de uno propia. O sea, hoy en día se sigue planificando la Corea que viene. Efectivamente. Esa solidaridad generacional, si se puede hablar, sí, de que los padres siempre piensan más en los hijos que... Creo que esa tendencia de pensar más en la buena educación y en el buen porvenir de los hijos es muy coreano, muy intrínseco, y es muy diferente a otros países. Que no, o sea, no sé si tengas hijos, pero obviamente piensas en tus hijos y quieres lo mejor para ellos, pero la cultura coreana es un poco más a otro nivel. Todo se sacrifica para el niño, hasta la universidad, por ejemplo. Todo para que vayan a la mejor universidad, porque también eso le va a abrir más puertas, y es como un changing point y un breaking point. O sea, siempre el pensamiento gira en torno al progreso de la próxima generación, que sea más que lo que fui yo, digamos. Sí, efectivamente. ¿Y cómo se conjuga eso con un chico que tiene esa dosis enorme de estimulación y de formación y su incorporación en la sociedad como individuo o parte de una familia? ¿Cómo es ese nuevo estudiante o ese nuevo adolescente? ¿Qué personalidad tiene? Porque es una personalidad de un chico que tiene poco vínculo con la familia. No, los vínculos con la familia, pues ahí están. Es muy fuerte el vínculo. Sí, en ese sentido también solemos ser, en ese sentido creo que somos muy parecidos a Argentina o a España. Muy familiero. Muy familiero, sí. Muy familiero, de mucho respeto. También la cultura, un poco las influencias confucianistas, muy jerárquico, aunque también se está perdiendo un poco, pero el respeto hacia los padres, hacia las instituciones, creo que el promedio diría que es más alto que cualquier otra sociedad. Y hoy en día el sistema de educación coreano, ¿por qué es uno de los mejores del mundo? ¿Qué es lo que lo hace ser mejor? ¿Es que es la rigurosidad, es la forma? ¿Qué es lo que lo hace Es la competencia, creo que yo. La competencia. Sí, pues al final para las universidades, o sea, es todo, está todo conectado. Para luego tener un buen trabajo y un buen nivel de vida, al final vas a tener que... La gente lo que aspira es entrar a una de las grandes como Samsung, o consultoría, o empresas de consultoría que te digo como McKinsey, ¿no? Hacerse doctores, abogados. Para eso tienes que ir a las mejores escuelas. Entonces, para ir a las mejores escuelas tienes que estudiar más que el otro para tener mejores notas, calificaciones, como te decía antes, aunque sea un punto más,
para tener esa posibilidad. ¿Y es sano eso para la cabeza de los chicos? ¿Lo entienden? ¿Les juega a favor? Tiene sus pros y sus cons, obviamente, como te decía. Esto pues no me gustaría que saliera en el artículo, pero no hay problema. Decir, pero van avanzado. En los hackathons, de hecho, lo que hacen es también, aparte de que lo que es, aunque no sea yo un experto, a nivel de educativo también se implementa mucho lo que es la inteligencia artificial, el metaverso. De hecho, el gobierno de la ciudad de Seúl, ¿no? El municipio de la ciudad de Seúl, es la primera ciudad del mundo, que fue en el año 2020, en implementar el metaverso para atender a la gente por el metaverso. O sea, somos muy adaptables. O sea, yo diría que en la educación también, no solo en la educación, sino que en la economía en general, somos muy ágiles y nos adaptamos rápido a los cambios. Nos ha tocado vivir y creo que forma parte del ADN coreano de sufrir cambios, y ya incluso nos adelantamos a esos cambios e intentamos ver, hacer el forecast, ¿no? de los cambios e intentar adaptarnos a eso, ¿no? Y ese sistema de educación hoy en día está generando especialistas en qué. ¿Cuál es el desafío? ¿Apuntar a qué? ¿Es solamente...? Ahí sí me pilla, no, creo que es tecnología. Tecnología, pero también los puestos más demandados. También esto es una tendencia, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, hasta hace poco medicina, médicos, abogados son los que más demanda tienen. Todo lo que es diseño, ingeniería industrial también creo que tiene alta demanda. Y es muy variado también, o sea, tenemos muchas universidades, tanto públicas como privadas, y la verdad también hay muchos programas también de intercambio en el exterior. Salimos mucho también al exterior para Working Holiday, o muchas universidades tienen como un año de obligatorio de hacerlo en el exterior, ¿no? Entonces se hacen muchos tratados con muchas universidades. Y el comienzo en la primaria o el jardín de infantes, lo que sea. ¿El rol del docente es prestigioso en Corea? Sí, es prestigioso. Porque en Argentina lo que pasa un poco es que se ha perdido un poco el respeto por el docente, y la educación ha caído por eso. Se ha perdido un poco, pero es que antes era, en mi época, el docente, el profesor era como un dios, o sea, no podía ni decirle que no. ¿Y el salario del docente es bueno? El salario no es de los más, o sea, tienen una pensión muy buena y pues, hombre, en comparación con el sector privado ha perdido fuelle, porque con el crecimiento de empresas como Samsung y LG, que han crecido en estos 20 años mucho, pues ha habido un gap ahora. Pero creo que sigue siendo bueno el trato, sobre todo, y sobre todo las pensiones y todo el programa, pues después de retirarse, creo que sigue siendo bueno. ¿Qué es un sueldo normal en Corea? Ahí debería haberlo, Pero qué... Es que depende también del rubro. En Argentina, por ejemplo, una persona que gana más de $3.000... ¿Cuánto? Sí. Más de $3.000 está dentro del 10% más rico del país. ¿En serio? Pero, ¿en qué edad, por ejemplo? Cuando hablamos de salario, nosotros muchas veces hablamos del salario cuando entras a una empresa. Ingresos de una persona de entre 18 y 65 años. El trabajo promedio en Argentina hoy son salarios muy bajos en dólares. O sea, una persona que gana $5.000 por mes en Argentina está considerada una persona de muy altos ingresos. $5.000 son 6 millones de pesos. Eso es muy alto. Muy alto para Argentina. Bueno, aquí también, en este caso, pero sí estoy de acuerdo. El año pasado fue de 2.000, el promedio, ¿no? Salario medio mensual de $2.700 a $3.000. Creo que alto entonces, comparado. Es un buen ingreso. Sí, no es malo. Bueno, superior a España, superior a Japón y muchos países industrializados. O sea, eso a ellos les permite, por ejemplo, tener un crédito, poder tener su auto, tener un hijo o dos.
y poder tener una buena vida, irse de vacaciones. Siempre que trabajen ambos, si es Sí, una sí, familia, sí. sí. Si es una persona, la verdad que el coste de vida está caro en Corea también. O sea, estamos hablando también de una economía que ha crecido mucho y aunque bueno, a Buenos Aires yo lo noto más caro, fíjate, ahora mismo. Y ahora el tipo de cambio está... Por el tipo de cambio, más que nada, en Sí. dólares está muy caro. Depende qué. Por ejemplo, nosotros seguimos siendo un país donde se toma vino de lujo por muy poco dinero. Acá 5, 6, 7 dólares cuesta un vino de alta gama. Y 7 dólares es poco. O sea, un vino rico en Argentina cuesta 6.000, 8.000, 10.000 pesos. Y 10.000 pesos es muy poca plata. ¿Toman vino en Corea? Está aumentando. No tanto, la bebida que más tomamos es uno que se llama soju, que está a base de arroz Sí. destilado, como el sake, pero es diferente. De hecho, es la bebida, es el espíritu, el spirit más consumido del mundo. O sea, si está el whisky, pues whisky, coñac. Pues lo que es como en esas categorías, el soju es que tomamos mucho soju. Es la bebida per se popular de la gente. ¿Qué pasa con la educación en Corea y lo que es el combate que tienen todos los sistemas educativos del mundo con el sedentarismo? Sedentarismo es que... Y que a medida que fue aumentando la tecnología, los chicos cada vez hacen menos deporte, tienen menos vida al aire libre. ¿Cómo se hace en Corea? En Corea, pues... pues no sabría decir, por ejemplo, en primaria hay un número de horas obligatorias para deporte, voleibol, o sea, sí están asignados. Está todo tabulado. Sin secundaria también creo, pero lo que es ya high school creo que menos, porque ahí ya se enfocan más En lo académico. el rendimiento del examen, que es lo más importante. Pero pues lo que es primaria y secundaria, lo que es middle school, creo que sigue habiendo una gran porción. Por ejemplo, mi hija juega mucho al voleibol y hacía mucho deporte en la escuela. ¿Y qué pasa con el bullying o lo que es la educación, este espíritu de comunidad y de grupo? El bullying, como en todos sitios, existe. Sí. Y la verdad que es un tema también social, como en todos sitios. Y además con la digitalización, ahora es bullying digital. La verdad que se están tomando medidas y entonces lo que se hace, de hecho, pues se escucha mucho a la víctima y se organizan consejos de supervisión de casos de bullying siempre que haya una demanda. Te cuento una anécdota personal. Mi hija no le dimos teléfono celular, pero más que nada porque ella sigue sin tener aquí, no lo pide. ¿Y qué edad tiene? 12 años. Claro, y acá es impensado. Sí. Bueno, también creo que es un particular nuestro, porque todas las niñas lo tienen. Pero ¿qué pasó? Que es que esto, el bullying es muy subjetivo también. Entonces, hubo una vez que se crearon, como si fuera el WhatsApp coreano, un chat entre 5 o 6 niñas, y luego se crearon otro paralelo quitando a 2 de ellas. Entonces, a las que le quitaron, las que quedaron excluidas de ese otro chat, denunciaron de que les habían marginado y las habían excluido y se sentían Bulineadas. Entonces ahí hay que ver quién es el bully o quién no. Mi hija estaba, pero mi hija, la verdad que gracias a Dios no participa más, como lo hacía a través del teléfono de mi mujer, pues ya había un filtro ahí. Está todo supervisado. Está supervisado y quedó excluida. Pero las otras niñas, ¿qué tal? Que sí tenían eso, pues sí hubo un poco, según luego tal, pues de eso, y le dieron como un warning, como una tarjeta amarilla, como si fuera un fútbol, ¿no? Entonces también se toma muy en serio el bullying y se toman medidas a nivel educacional. Creo que hay un protocolo, hay un manual de cómo actuar. En Corea está todo muy bien manualizado. En cierto caso, pues se procede de esta manera, automatizado en ese sentido. Está todo protocolizado. Sí, protocolizado, ¿no? Manualizado, automatizado. Perfecto. Sí, entonces los profesores también, pues como son muy respetados, pues también eso también ayuda, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la diferencia entre la escuela pública y privada en Corea? ¿Por qué alguien elige mandarlo a público y privado? Porque en Capital Federal o en Argentina en general está muy vinculado a los recursos. Sí,
El privado normalmente en Corea suelen ser, primero, predominan las escuelas públicas, sobre todo en primaria y secundaria, porque es que no hay necesidad de mandarlo a un privado casi por lo que te decía los Hagwon. Ya hay una educación privada que le estás haciendo ad hoc a tu niño, entonces por eso es que no hay tanto. Pero la parte privada son colegios internacionales, por ejemplo. Ahí sí que hay un target diferente, ¿no? Por la diplomacia. Por la diplomacia, o no, o si por ejemplo, casos como el mío, y si yo vuelvo a Corea, si lo mando al público y al Hagwon y todo eso, puede ser demasiado cúmulo de cosas que como van 2-3 años adelantados a lo que le enseñan en las escuelas públicas, lo aprenden en las academias, pues a lo mejor toma la decisión de mandarlo a... O sea, la rigurosidad del sistema coreano está generando chicos recontra súper aplicados. Recontra aplicados. Que cuando termina la universidad, cuando termina el colegio, vos decís que ya están a la par de un universitario de otro país. Te digo eso. Y no un universitario sophomore o freshman, te diría de tercer año casi incluso. En matemática. Impresionante. Sí. Impresionante, bueno, sí, también, pero bueno. También debe ser estresante, ¿no? Para ellos. Sí. Pero bueno, visto a nivel general, es lo único que nos queda. O sea, esa competencia ser interna, mejores. sí, para fomentar un mejor desarrollo y eso, ¿no? Y eso, esa forma de entender la educación, ¿tiene un correlato directo con este espíritu de nación que tiene Corea de resiliencia, progreso, salida adelante? Creo que sí. De sobre todo de tener mejor vida, si vas bien, pues mantener eso también. Antes pues se hacían porque como antes generalmente el nivel de pobreza era mayor, pues era para superar la pobreza, para pues por ejemplo antes se llegaba a ser, había también mucha demanda por ser funcionario público, para cambiar las políticas del país, para participar ahí. ¿Corrupción? Corrupción, bueno, como en todos sitios sí hay, pero no sé cómo sea el índice de corrupción. Como en todos sitios hay corrupción política. Sí, pero una cosa es que haya una manchita y otra cosa es ser un perro dálmata. Tocaría ver, no sé, no lo he visto. No he leído casos sí, grandes. Sí hay corrupción también. ¿Sí? También sí corrupción. Hay corrupción, pero también una cosa también a resaltar es que, por ejemplo, hemos tenido, para bien o para mal, dos presidentes que han sido derrocados pacíficamente, sin revueltas, sin... Apartados. Sí. La hija del ex presidente Park, que estuvo desde el 2014 al 2017 creo, tuvo un episodio de corrupción y sobre todo tráfico de influencias, entonces donde se demostró que fue influenciada por una persona que no tenía nada que ver sobre todo que el pueblo no la votó, y hubo una marcha social impresionante con velas Pacífico delante del palacio durante varios días, y al final la derrocaron. Y hace poco, con diferentes motivos, pero el expresidente Yoon también fue derrocado porque declaró la ley marcial en octubre del año pasado, funcionó, y tenemos un nuevo presidente a partir del 3 de junio, ¿no? Entonces, volviendo al tema educativo, creo que lo que también nos hace diferente es que es una visión, las políticas educativas son más a largo plazo. Okay. Pero pivotamos, que son a largo plazo, pero esta tecnología, o sobre todo robótica y todo eso, sobre todo codificación, se enseña mucho en las escuelas de manera pues, gratuita también, y bueno, hay también mucha disciplina y bueno, lo que son juegos y todo, a lo mejor no tanto como una escuela argentina o española, pero lo que sí, deporte y todo eso sí está incluido en el programa educativo para que, sobre todo en la época donde se está desarrollando, ¿no? El cuerpo, pues puedan estar ahí.
y sobre todo están integrando mucho la tecnología en lo que son las educaciones, en las aulas y todo eso. Ahí el gobierno también invierte mucho. Hay organismos sobre todo que se dedican a eso. Hay uno que se llama, a ver, lo he apuntado por aquí, que se llama KERIS, que es Korea Education and Research Information System, donde pues por ejemplo hacen capacitaciones a los profesores también para las nuevas tecnologías que están saliendo y para que los apliquen en su día a día. En las aulas de la clase también incorporan esa nueva tecnología, y hay estos organismos, hay como diversos, ¿no? Que se dedican un poco a la instrucción y de los docentes, ¿no? De los profesores para que se pongan al día, y también hay también un canal explícitamente de educación que se llama Educational Broadcasting System, EBS, es famoso en Corea, que hacen documentales, pero todo muy enfocado al plano educativo, ¿no? Entonces desarrollan contenido y lo integran, y ese contenido mismo es en la escuela, sin tener que desarrollar, lo enseñan, lo dicen, mírate eso, y luego hablamos y lo batimos. Entonces sí, es una educación continua y te van capacitando en todo eso, ¿no? Y si por ejemplo la institución encargada de empoderar un poco las aulas es una entidad que se llama KEDI, Korean Education Development Institute, y por ejemplo uno de los casos exitosos es la implementación de los libros de textos digitales, o sea, en vez de libros de papel y tinta, a través de una tablet touchscreen. Eso se implementó, fue uno de los primeros, además, de hecho, pues como Samsung produce, si no, pues nos sale también más económico, supongo, y ya es muy technologically friendly desde siempre. Los niños coreanos han tenido además esa sed de querer aprender también, y de hecho en lo que son tecnología, lo que son juegos, lo que son esports, somos top mundial también, para bien o para mal también. ¿Y todo ese desembarco de tecnología no tuvo vinculación con ansiedad o con estas cosas que se están estudiando en el mundo? Viste que en Argentina está muy en debate esto de los chicos y la pantalla, ¿viste? ¿Cómo sí, medimos? Eso pero no a nivel educativo, eso a nivel de consumo, todo lo que son redes sociales o Netflix o lo que sea, pero a nivel educativo no creo que haya esa ansiedad. Incluso hay un consenso y un apoyo. Es que somos muy tecnológicos, claro, de siempre. Esports, no sé, hay un juego que se llama StarCraft que salió de Blizzard, que es de como rol así, como un ajedrez digital de juegos de guerra, y en el año 2000 yo pasé la infancia en España y me tocó hacerlo como los salmones, río arriba, volver ahí a Corea, las raíces, y fui en el 99 y era una Corea diferente incluso a la de ahora, pero incluso entonces veías cosas muy tradicionales pero muy tecnológicas a la vez. Claro. Y después me recuerdo ver en televisión un canal, mis amigos veían por televisión, igual que nosotros aquí vemos River Boca y están todos viendo eso, pues veían a jugadores de ese juego y sacaban la partida en live, y todo el mundo era viendo eso porque todo el mundo lo jugaba y yo era el único que no lo jugaba, y a mí me parecía triste. Le decía, pero vamos a salir a jugar, a beber, no, un poco más tarde. Yo no sé qué, ¿han visto la jugada esa? Yo está en la remontada. Y eso lo estoy viendo desde hace ya una década. Los esports en España han pegado muy fuerte, en Argentina creo que también son muy populares. League of Legends y todo esto pues se hacen streaming, ¿no? Hay muchos influencers, pues todo eso en Corea ya somos muy early adopters, claro, en eso. Entonces en ese sentido no hay, o sea, hay ansiedad en el sentido de que ven mucha tele, mucho YouTube, eso sí, como todo, yo creo que eso ya es general, pero lo que es tecnología educativa, de hecho hay un término que es EdTech, ¿no? De la educación con tecnología, y Corea es uno de los países pioneros en eso, en lo que es incorporar tecnología a la educación. Claro, en lo que es EdTech, sobre todo se basa en asociaciones público-privadas, se fomenta mucho, como invertimos mucho en educación, hay muchas empresas del sector privado muy potentes con contenidos de educación, y todo lo que son integraciones tecnológicas, telecomunicaciones,
Hay una política de parte del gobierno que promociona lo que es industria de educación tecnológica, ¿sí? Generar un contenido que se traduce simultáneamente con inteligencia artificial y ya no solo para coreanos, sino para todo el mundo, porque son términos a lo mejor matemáticos y tal. Y el gobierno también financia mucho y también mediante diálogo con el sector privado sientan las bases de la dirección que tienen que tomar, ¿no? Yo creo que es muy sano y la verdad que se está haciendo bien. Es un escenario de un Estado que plantea directrices y permite el juego libre. Por ejemplo, hay un software que se llama, un laboratorio que se llama EdTech Soft Lab, que permite a los docentes coreanos a probar herramientas innovadoras antes de su implementación a gran escala. Entonces ven y tienen el feedback del usuario para decir, esto es lo que prefieren. Pues ahí es donde lo que sería una prueba piloto, ¿no? de eso. Entonces, pues, básicamente eso es lo que... No sé si te haya servido. Muchísimo. Sí. Muchísimo, realmente.